Mi nombre es Zelda Fight y hace 3 meses vi a mi supervisora destruir lo que ella pensaba que no era más que hojas de cálculo y notas de reuniones. Se paró detrás de mi estación de trabajo, anunció a todo nuestro departamento que mi año de esfuerzo era basura sin valor, y frente a las miradas de 23 personas, presionó la tecla de borrar. Lo que en realidad eliminó fue la base invisible que mantenía a nuestra empresa en pie. Y cuando 30 segundos después sonó mi teléfono con una oferta de trabajo de $500,000, entendí que ella acababa de entregarme el arma perfecta para la destrucción más satisfactoria que jamás pude haber imaginado. Antes de contarte cómo verla entrar en pánico se convirtió en el momento más dulce de mi vida profesional, por favor tómate unos segundos para darle like a este vídeo y suscribirte. Porque lo que estoy a punto de compartirte demostrará cómo un solo acto de crueldad puede volverse en tu contra de formas que parecen imposibles hasta que suceden justo frente a tus ojos. Y créeme, necesitas escuchar cada detalle de cómo se desarrolló todo esto. Déjame llevarte al verdadero inicio, porque las historias de venganza siempre comienzan mucho antes de que la venganza misma ocurra. Daisy Comisi se Trust-Me Uni. Apeton Analytics como coordinadora de relaciones con clientes. La descripción del puesto sonaba aburrida: mantener registros de comunicación, programar seguimientos, rastrear métricas de satisfacción. Lo que no mencionaban era que nuestra empresa estaba perdiendo cuentas más rápido de lo que cualquiera quería admitir, y que la persona que había ocupado mi puesto antes que yo había durado exactamente 4 meses antes de renunciar sin previo aviso. Mi supervisora, Kim Labresworth, dejó claro desde el primer día que consideraba mi rol un gasto innecesario. Era de esas personas que creen que las relaciones de negocios son puramente transaccionales. Enviar facturas, entregar servicios, cobrar pagos, repetir. La idea de que los clientes pudieran querer una conexión humana real le resultaba ajena a su enfoque sistemático de todo. Pero yo vi algo distinto en esas primeras semanas. Al revisar los archivos de nuestros clientes, encontré página tras página de registros de comunicación que parecían conversaciones de robots. Sin personalidad, sin calidez, sin ninguna señal de que alguien en nuestra empresa se hubiera molestado en aprender algo personal sobre las personas que nos enviaban miles de dólares cada mes. Así que empecé a hacer algo que parecía radical. En ese entorno, comencé a tratar a nuestros clientes como seres humanos reales. Cuando Vernon Utechcraft, que dirigía una empresa manufacturera mediana, mencionó durante una llamada rutinaria que su Golden Retriever había sido diagnosticado con problemas de cadera, lo anoté. 2 semanas después, le pregunté cómo iba el tratamiento. Se sorprendió tanto de que alguien lo recordara que pasó 20 minutos contándome su viaje de fin de semana para encontrar un veterinario especialista. Cuando Constance Fairweather celebró el 15º aniversario de su empresa textil, le envié un mensaje personalizado reconociendo el logro y preguntándole por sus planes de crecimiento. Terminó programando una sesión de consultoría adicional que generó $12,000 en ingresos inesperados. No eran gestos grandiosos ni regalos costosos. Simplemente escuchaba cuando la gente compartía fragmentos de su vida, recordaba lo que era importante para ellos y hacía seguimiento de manera que demostraba que realmente me importaba su éxito más allá de lo que nos pagaban. Kim nunca entendió lo que estaba haciendo. Pasaba frente a mi escritorio y me veía teclear lo que parecían notas de conversaciones casuales, y podía sentir su desaprobación irradiar por todo el espacio de la oficina. Durante nuestras evaluaciones mensuales hojeaba mis informes de actividad con frustración visible. ¿Por qué pasas 45 minutos en llamadas que deberían durar 15? Preguntaba, golpeando su bolígrafo contra la carpeta. Las métricas de eficiencia muestran que estás procesando menos interacciones por hora de lo óptimo. Intenté explicarle que las conversaciones más largas estaban construyendo relaciones más sólidas, que los clientes pedían específicamente trabajar conmigo en nuevos proyectos, que nuestra tasa de retención había mejorado un 37% desde que comencé a personalizar nuestro enfoque. Pero a Kinna solo le importaban los números que encajaban en sus fórmulas de hojas de cálculo. Lo que ella no comprendía era que yo estaba construyendo algo mucho más valioso que registros de llamadas eficientes. Me estaba convirtiendo en el puente entre nuestra empresa y las personas que nos mantenían en el negocio. Rodrigue Yates, dueño de una cadena de librerías especializadas, empezó a llamarme directamente cuando necesitaba algo en lugar de pasar por nuestro número principal.
Me dijo que agradecía hablar con alguien que recordara que era un apasionado de las novelas policíacas vintage y que su hija estudiaba literatura en la Universidad Tempest Living Well, cuya empresa de catering representaba nuestro tercer ingreso mensual más grande. Comenzó a recomendar nuestros servicios a otras compañías específicamente porque disfrutaba de nuestras conversaciones sobre sus visitas de fin de semana al mercado agrícola y la colección de recetas de su abuela. Tras mes veía cómo nuestras puntuaciones de satisfacción de clientes subían mientras Kinla seguía enfocada en métricas de eficiencia que pasaban por alto lo esencial. Ella medía cuán rápido podíamos procesar interacciones, mientras yo estaba construyendo la lealtad que determinaría si esas interacciones continuarían ocurriendo en absoluto. El punto de quiebre llegó durante nuestra reunión anual de planificación estratégica. Nuestro CEO, Gideon Ashworth, estaba revisando el desempeño de los departamentos cuando mencionó que la retención de clientes había alcanzado un máximo histórico. Elogió específicamente nuestro enfoque en la gestión de relaciones y sugirió expandir la estrategia del toque personal a otros departamentos. Observé cómo el rostro de Kinla cambiaba cuando el mérito por la mejora en retención se atribuyó a lo que ella consideraba mis métodos ineficientes. Al terminar la reunión, me acorraló cerca de la sala de suministros. No sé qué clase de teatro de rendimiento estás montando, dijo con la voz tensa, cargada de ira contenida, pero esta compañía triunfa gracias a la excelencia profesional. No a horas sociales de conversación con los clientes. Me asignó completar una auditoría exhaustiva de todas las interacciones con clientes del último año, exigiendo documentación detallada de cada comunicación, cada nota de seguimiento, cada esfuerzo de construcción de relaciones que yo hubiera hecho. Era, evidentemente, un castigo. Cientos de horas de trabajo burocrático que me alejarían del verdadero vínculo con los clientes, que era lo que realmente estaba impulsando nuestro éxito. Pero abordé la auditoría con la misma atención al detalle personal que aplicaba a mi trabajo con los clientes. Creé registros minuciosos que no solo mostraban qué comunicaciones habían ocurrido, sino cómo esas comunicaciones se habían traducido en resultados de negocio. Documenté las recomendaciones de catering que Tempest había generado, los servicios adicionales que Vernon había comprado después de hablar de los planes de crecimiento de su empresa. La renovación anticipada del contrato que Brick había firmado porque confiaba en nuestra alianza. La auditoría final resultó en 53 páginas de pruebas que demostraban que la atención personal a las relaciones con clientes era directamente responsable de más de $200,000 en ingresos adicionales. Cada conversación aparentemente trivial sobre planes de fin de semana o celebraciones familiares había reforzado lazos comerciales que los competidores no podían replicar con su enfoque profesional genérico. Estaba orgullosa de esa auditoría. No representaba solo un año de trabajo, sino un año de conexiones genuinas que habían transformado la manera en que nuestra empresa se relacionaba con quienes confiaban en nosotros su negocio. Por eso lo que sucedió después resultó aún más devastador. Kinla convocó una reunión departamental un martes por la mañana a finales de otoño. Anunció que necesitábamos revisar nuestros protocolos de relación con clientes y que mi auditoría serviría como caso de estudio para la discusión. Supuse que por fin estaba lista para reconocer que la atención personal estaba impulsando nuestro desempeño. En cambio, me ordenó proyectar mis archivos de auditoría en la pantalla principal de la sala de conferencias frente a todo el departamento. Entonces comenzó a diseccionar cada nota personal, cada detalle de conversación, cada esfuerzo de construcción de relaciones como pruebas de violaciones de límites profesionales. Este es exactamente el tipo de ineficiencia que socava nuestros estándares de servicio, declaró, desplazándose por meses de documentación cuidadosamente elaborada. Las charlas personales sobre mascotas y pasatiempos no tienen cabida en las comunicaciones de negocio. Estos archivos representan un fracaso total en mantener la distancia profesional adecuada. Sentí un calor extendiéndose por mi cuello mientras 23 compañeros observaban cómo destrozaba el trabajo que había generado ingresos significativos para la empresa. Estaba presentando mi mayor logro profesional como una advertencia de lo que no debía hacerse, pero entonces hizo algo que cruzó un límite que jamás esperé que cruzara. Abrió el archivo que contenía toda mi base de datos de auditoría. Cada nota de cliente, cada detalle de relación, cada registro de conversación que probaba cómo la atención personal impulsaba nuestro éxito. Su dedo se movió hacia la opción de eliminar mientras seguía hablando de la necesidad de estándares profesionales. Todo este enfoque. Vi como un año entero de construcción de relaciones desaparecía de la pantalla.
53 páginas de conexiones documentadas que habían generado cientos de miles de dólares en ingresos, borradas en un solo y vengativo instante. El silencio en la sala de conferencias fue absoluto mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Kinna se dio la vuelta con una expresión satisfecha, claramente esperando que aceptara la humillación y empezara a reconstruir mi trabajo según sus métodos preferidos. Pero había cometido un error crucial: mientras destruía mi documentación, no había destruido las relaciones reales que yo había construido. Los clientes que confiaban en mí, que me llamaban directamente, que habían compartido detalles personales de sus vidas y negocios, esas conexiones existían en sus corazones y en sus mentes, no en nuestros archivos digitales. Y, que al parecer, algunos de esos clientes habían estado prestando más atención a la dinámica de nuestra empresa de lo que nadie imaginaba. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que Kinna terminara de explicar sus nuevos protocolos de eficiencia. El identificador de llamadas mostraba a Marlowe Partners, una firma de consultoría recién formada por 3 excolegas que habían decidido crear su propia empresa. Salí de la sala de conferencias para contestar la llamada, con las manos aún temblando después de ver cómo eliminaban mi trabajo frente a todos. Zelda, dijo la voz al otro lado. Hemos estado observando lo que ocurre en Peton y queremos hablar contigo. La conversación que siguió cambiaría todo. Marlowe Partners había estado siguiendo de cerca nuestras mejoras en retención de clientes y sabían exactamente quién era responsable de las relaciones que mantenían felices a las cuentas más importantes. Llevaban meses planeando acercarse a mí, pero ver a Kinna destruir mis archivos de auditoría les convenció de que el momento era perfecto. Estamos preparados para ofrecerte $500,000 anuales para que te unas a nuestro equipo, dijeron. Además, participación en acciones y autonomía total sobre las estrategias de relación con clientes. Creemos que la atención personal es el futuro de la consultoría de negocios y queremos que tú construyas ese futuro con nosotros. $1,000,000, más del doble de mi salario actual, trabajando para personas que valoraban exactamente lo que Kinna consideraba ineficiencia sin valor. Pero la parte más hermosa de su oferta no era el dinero. Sabemos que no puedes traer información propietaria de Peton, continuaron. Pero también sabemos que las relaciones con los clientes se construyen sobre la confianza y la conexión personal, no sobre archivos en una base de datos. Si eliges unirte a nosotros y los clientes deciden trabajar con alguien en quien confían, en lugar de quedarse con alguien que los trata como números de transacción, eso es simplemente la consecuencia natural de diferentes filosofías de negocio. Entendí de inmediato lo que me estaban sugiriendo. No me estaban pidiendo robar clientes, ni violar acuerdos legales. Simplemente señalaban que, si dejaba Peton y los clientes decidían que preferían trabajar con alguien que recordaba los problemas de salud de su perro y los planes universitarios de su hija, esa era su decisión. Cuando volví a la sala de conferencias, Kinna aún estaba dando su sermón sobre estándares de eficiencia profesional, mientras mis compañeros miraban sus manos o sus cuadernos, claramente incómodos con lo que habían presenciado. Notó mi regreso y detuvo su presentación. ¿Tienes preguntas sobre nuestros nuevos protocolos de comunicación?, preguntó. Miré alrededor de la sala, a las personas con las que había trabajado durante 18 meses. Luego a la pantalla en blanco donde mi auditoría había estado antes de ser destruida, y después de nuevo al rostro expectante de Kinna. En realidad, dije, tengo algo que anunciar. Lo que sucedió después se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida profesional. Pero quiero guardarlo para la siguiente parte de esta historia, porque la venganza que siguió fue tan perfectamente orquestada por la propia Kinna que necesitas escuchar exactamente cómo sus acciones crearon el efecto dominó que derrumbó todo lo que creía estar protegiendo. La belleza de lo que ocurrió no fue que yo planeara un elaborado esquema para herirla a ella o a la compañía. La belleza fue que, al borrar mi trabajo de construcción de relaciones, acababa de eliminar lo único que mantenía a nuestros clientes más importantes de irse para siempre. Ella pensó que estaba borrando documentación ineficiente. Lo que realmente borró fue la base de la lealtad de los clientes que había tardado un año en construir y que podía desaparecer en cuestión de semanas. Y cuando sonó mi teléfono con aquella oferta de $500,000, comprendí que acababa de entregarme la llave para la venganza más elegante posible, simplemente dejar que las consecuencias naturales se desarrollaran mientras ella observaba. Como todo lo que creía controlar se le escapaba para siempre, renuncio a Peton Analytics con efecto inmediato, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina recorriendo mi cuerpo.
Me uniré a Marlowe Partners como su directora de relaciones con clientes. La sala de conferencias quedó completamente en silencio. Se podía escuchar el zumbido de la unidad de aire acondicionado y el clic nervioso del bolígrafo de alguien contra su cuaderno. La expresión de Kinla pasó de la satisfacción altiva a la confusión, y luego a algo que se parecía casi al pánico. No puedes simplemente renunciar en medio de una reunión departamental, balbuceó, claramente desconcertada por aquel giro inesperado. Hay protocolos, requisitos de aviso, procedimientos de transición. En realidad, respondí, sacando mi teléfono para mostrar la oferta contractual que acababa de recibir. Mi contrato laboral permite la renuncia inmediata en casos de ambiente de trabajo hostil o conducta profesional indebida. Que mi trabajo fuera borrado frente a mis colegas mientras era públicamente humillada califica en ambos aspectos. Gideon Ashworth, que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala, dio un paso al frente. Quizá deberíamos discutir esto en privado antes de tomar decisiones apresuradas, pero yo ya había terminado con las discusiones privadas y las soluciones diplomáticas. Kinla había elegido humillarme públicamente, así que experimentaría las consecuencias de la misma forma. No hay nada que discutir, dije, recogiendo mis pertenencias personales de la mesa de conferencias. Mi decisión es definitiva. Entregaré la renuncia formal dentro de la hora. Mientras me dirigía a la salida de la sala, podía sentir 23 pares de ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Algunos compañeros parecían impactados, otros impresionados, y unos pocos con el gesto de estar reconsiderando sus propias elecciones de carrera. «Estás cometiendo un enorme error», gritó Kinla con una voz más aguda de lo normal. Marlowe Partners es una startup sin trayectoria comprobada. Estás tirando por la borda la seguridad laboral por una fantasía de que construir relaciones es más importante que mantener estándares profesionales. Me detuve en la puerta y me giré para mirarla. Ya veremos qué enfoque resulta más valioso. En menos de 24 horas había vaciado mi escritorio, completado las entrevistas de salida y comenzado mi nuevo puesto en Marlowe Partners. Su oficina era más pequeña que la de Petón, pero estaba llena de energía y entusiasmo por construir algo innovador en el mundo de la consultoría. Más importante aún, por fin trabajaba con personas que entendían que las relaciones de negocios se construyen sobre conexiones humanas genuinas. No sobre métricas de eficiencia ni protocolos estandarizados de comunicación, pero la verdadera validación de mi decisión llegó en las semanas siguientes, cuando observé cómo las consecuencias naturales de las acciones de Kina se desplegaban con una precisión devastadora. No había contactado a ningún cliente de Petón. No había hecho llamadas de ventas ni enviado mensajes de captación. Simplemente actualicé mis perfiles profesionales para reflejar mi nuevo cargo y seguí siendo la misma persona que había pasado un año construyendo relaciones auténticas con gente que necesitaba servicios de consultoría. La primera llamada llegó un jueves por la mañana, 3 días después de empezar en Marlowe Partners. Vernon Utechcraft, el dueño de la empresa manufacturera cuyo Golden Retriever había preguntado durante mis chequeos rutinarios, marcó directamente el número de mi nueva oficina. Zelda, dijo, me enteré por la red profesional de que te mudaste a una nueva firma. Quería felicitarte y preguntar sobre las capacidades de tu nueva empresa. Hablamos durante 1 hora sobre las necesidades de su negocio, sus planes de expansión, y sí, la mejora en la movilidad de su perro tras el tratamiento especializado. Al final de la conversación, había programado una reunión de consultoría para discutir la transición de su cuenta a Marlowe Partners. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Constance Farbeater, cuya compañía textil había celebrado un aniversario que yo misma reconocí, quería hablar sobre sus próximos proyectos con alguien que entendiera la filosofía de su empresa. He trabajado con firmas de consultoría durante 12 años, me dijo. Y eres la primera persona que me ha hecho sentir que mi compañía importaba más allá del monto de la factura. Si en tu nueva firma ofreces la misma atención personal, estoy interesada en hacer el cambio. Al final de mi primera semana en Marlowe Partners, había recibido llamadas de 6 antiguos clientes de Petón. No porque yo los hubiera buscado, sino porque preferían trabajar con alguien que los trataba como individuos y no como simples números de cuenta. Mientras tanto, en Petón Analytics, Kinla comenzaba a darse cuenta de lo que en realidad había borrado cuando destruyó mi documentación de construcción de relaciones. Me enteré de su creciente pánico a través de contactos en la comunidad profesional. Al parecer, había intentado contactar a los clientes más importantes para sus revisiones rutinarias.
solo para descubrir que muchos de ellos ya no estaban interesados en renovar sus contratos. Cuando llamó a Vernon Utechcraft para programar su revisión trimestral, él le informó amablemente que estaba explorando otras opciones de consultoría y que no renovaría su acuerdo anual. Cuando se puso en contacto con Constance Fairbeater para hablar de las necesidades de sus próximos proyectos, Constance le explicó que había encontrado un socio de consultoría que entendía mejor los valores de su negocio. Uno a uno, los clientes con los que yo había pasado un año construyendo relaciones estaban tomando la decisión de trabajar con alguien que recordaba sus detalles personales, sus desafíos empresariales y sus preferencias individuales de comunicación. Kinla había creído que la lealtad de los clientes estaba vinculada a la reputación de la marca Peton y a la calidad del servicio. Estaba descubriendo que la lealtad de los clientes en realidad estaba ligada a las conexiones personales que les hacían sentirse valorados y comprendidos. En la tercera semana tras mi salida recibí una llamada que dejó completamente claro el nivel de devastación que había alcanzado la decisión de King Breck Yates, el dueño de la cadena de librerías que había comenzado a llamarme directamente en lugar de usar el número principal de Peton. Quería compartir conmigo información que pensaba que debía saber. Kinla me llamó ayer, me dijo, preguntándome si había algún problema con el servicio que explicara por qué estaba considerando otras opciones de consultoría. Cuando le dije que te estaba siguiendo a Marlowe Partners porque valoraba nuestra conexión personal, en realidad discutió conmigo al respecto, se rió, pero no de manera que indicara que le hacía gracia. Me dijo que las relaciones profesionales deberían basarse en la calidad del servicio, no en charlas personales sobre libros y familia. Me dijo que estaba tomando una decisión emocional en lugar de una decisión empresarial. ¿Puedes creerlo? Me estaba dando lecciones sobre cómo debía elegir a mis propios socios de consultoría. Esa llamada lo reveló todo sobre por qué el enfoque de Kinla estaba fallando tan estrepitosamente. Incluso frente a la evidencia de que las relaciones personales estaban impulsando las decisiones de los clientes, ella no podía ajustar su filosofía. Seguía intentando convencer a la gente de que las métricas de eficiencia importaban más que sentirse valorados y comprendidos. Al final de mi primer mes en Marlowe Partners, 14 antiguos clientes de Peton habían cambiado a nuestra firma o habían iniciado conversaciones sobre posibles transiciones. No se trataba de cuentas pequeñas. Representaban más del 60% de los ingresos anuales de Peton. Yo no los estaba reclutando activamente. Simplemente estaba disponible cuando me llamaban, recordando detalles sobre sus vidas y negocios, y ofreciendo la misma atención personal que había cimentado nuestras relaciones desde el principio. Marlowe Partners prosperaba más allá de sus proyecciones más optimistas, mientras que Peton Analytics enfrentaba la peor crisis de retención de clientes en la historia de la empresa. La parte más satisfactoria no era el dinero ni el éxito profesional, aunque ambos eran increíbles. La parte más satisfactoria era saber que Kinla había creado toda esta situación ella sola, por su obstinada negativa a valorar lo que los clientes realmente querían. Ella pudo haber apoyado mi enfoque en la construcción de relaciones. Pudo haber aprendido de las mejoras en las tasas de retención y las puntuaciones de satisfacción de los clientes. Pudo haber reconocido que la atención personal estaba generando resultados de negocio medibles. En cambio, eligió humillarme públicamente y borrar un trabajo que representaba cientos de miles de dólares en lealtad de clientes, creyendo al parecer que su filosofía de eficiencia era más importante que la evidencia real de lo que funcionaba. 2 meses después de mi salida, me enteré por redes profesionales de que Gideon Ashworth había convocado a una reunión de emergencia con la Junta para abordar la crisis de retención. Peton Analytics enfrentaba la posibilidad de despidos, reducción de operaciones e incluso venderse a una firma más grande para sobrevivir a la pérdida de ingresos. Kinla, que había estado tan segura de sus estándares profesionales y métricas de eficiencia, ahora se veía obligada a explicar cómo la empresa había perdido la mayoría de sus cuentas más importantes en apenas 8 semanas, según fuentes que seguían trabajando allí. Al principio intentó culpar a mi salida de la deserción de los clientes, argumentando que de alguna manera yo había envenenado las relaciones o violado estándares éticos para robar cuentas. Pero la línea de tiempo no respaldaba sus acusaciones. Los clientes no se fueron inmediatamente después de mi renuncia. Se fueron después de intentar mantener relaciones con el nuevo enfoque de eficiencia de King y descubrir que preferían trabajar con alguien que los trataba como individuos. La investigación de la Junta reveló exactamente lo que yo podría haberles dicho meses antes.
Los clientes eligen a sus socios de consultoría basándose en la confianza, en la calidad de la comunicación y en sentirse valorados, no en qué tan rápido se procesan sus llamadas ni en qué tan eficientemente se clasifican sus inquietudes. Kinla había pasado un año descartando la construcción de relaciones como simples charlas sociales ineficientes, y ahora enfrentaba las consecuencias de esa filosofía en forma de deserciones de clientes que amenazaban la supervivencia misma de la compañía. 3 meses después de mi salida, recibí la llamada que completó esta historia de venganza. Gideon Ashworth me contactó personalmente para hablar sobre lo que llamó una posible oportunidad de asociación. Quería saber si Marlowe Partners estaría interesado en adquirir las cuentas de clientes restantes de Peton Analytics y posiblemente, contratar a parte de su personal durante lo que describió como un proceso de reestructuración estratégica. La empresa que había considerado mi enfoque de construcción de relaciones como basura ineficiente ahora esperaba vender sus activos restantes a la firma que había sido construida precisamente sobre los principios que Kinla había rechazado durante nuestra conversación. Gideon mencionó que también estaban revaluando los enfoques de liderazgo en su departamento de relaciones con clientes. Leyendo entre líneas, quedaba claro que la posición de Kin ya no era segura. Tengo que preguntarlo, dijo hacia el final de nuestra llamada. ¿Qué se necesitaría para traerte de vuelta a Peton como directora de relaciones con clientes? Estamos preparados para ofrecer aumentos significativos en la compensación y autonomía total sobre las estrategias de gestión de relaciones. La ironía era increíble. 3 meses después de ver cómo mi trabajo era borrado frente a mis colegas, ahora me estaban reclutando para implementar exactamente el mismo enfoque, con un salario mucho mayor y autoridad total sobre el departamento que había rechazado mis métodos. Pero yo no tenía ningún interés en volver a trabajar para personas que solo habían aprendido a valorar mi enfoque después de perder millones de dólares en ingresos. Agradezco la oferta, le dije, pero estoy muy feliz con mi puesto actual. Marlowe Partners entendió el valor de las relaciones personales con los clientes desde el primer día, en lugar de tener que aprenderlo a través de una crisis. 6 meses después de dejar Peton Analytics fui ascendida a socia senior en Marlowe Partners, con participación accionaria y la responsabilidad de expandir nuestra filosofía de relaciones con clientes a múltiples líneas de servicio. Los clientes que me habían seguido desde Peton se convirtieron en la base de nuestro año más exitoso en la historia de la firma. Mientras tanto, Peton Analytics atravesó la reestructuración estratégica que Gideon había descrito con eufemismos. Despidieron al 30% de su personal, vendieron su oficina más grande y finalmente se fusionaron con un competidor que valoraba más las métricas de eficiencia que las relaciones personales. Kinla no fue retenida durante la fusión. Me enteré de su salida a través de actualizaciones en LinkedIn y conversaciones en la red profesional. Según antiguos colegas, pasó sus últimos meses en Peton intentando reconstruir relaciones con clientes utilizando el mismo enfoque impersonal que había provocado la crisis en primer lugar. Al parecer, nunca entendió que el problema no eran sus habilidades de comunicación ni sus conocimientos técnicos. El problema era su creencia fundamental de que las relaciones de negocios debían ser puramente transaccionales. La última actualización que escuché sobre su situación vino de un contacto profesional en común, quien mencionó que estaba teniendo dificultades para encontrar puestos comparables porque su rol más reciente había terminado en medio de una gran crisis de retención de clientes. Los empleadores potenciales, con toda razón, estaban preocupados por contratar a alguien cuyo enfoque de gestión había contribuido a pérdidas de ingresos tan significativas, especialmente en roles de cara al cliente donde la construcción de relaciones se consideraba esencial. No sentí placer al enterarme de sus dificultades profesionales. Mi satisfacción provenía de saber que los principios que ella había ridiculizado y rechazado ahora eran reconocidos en toda nuestra industria como esenciales para un éxito empresarial sostenible. Cada firma de consultoría estaba invirtiendo en estrategias de relaciones personales con los clientes. Cada programa de desarrollo profesional enfatizaba la importancia de tratar a los clientes como individuos y no como fuentes de transacciones. Cada práctica de consultoría exitosa priorizaba exactamente el enfoque que Kinla había considerado basura ineficiente. Se había equivocado sobre lo que los clientes valoraban, equivocada sobre lo que impulsaba el éxito empresarial y equivocada sobre la importancia de las conexiones personales en las relaciones profesionales. Y su error quedó expuesto no a través de planes elaborados ni de ataques calculados, sino simplemente al permitir que las consecuencias naturales se desarrollaran.
después de que eligió destruir públicamente un trabajo que representaba la base de la lealtad de los clientes. La venganza más elegante siempre es aquella en la que tu enemigo se derrota a sí mismo con sus propias acciones, y tú simplemente te apartas y dejas que sus malas decisiones creen la destrucción que merecen. Hoy, 2 años después de ver cómo borraban mis archivos de auditoría frente a 23 colegas, dirijo la división de relaciones con clientes de una de las firmas de consultoría de más rápido crecimiento en nuestra región. Nuestro éxito está construido enteramente sobre el principio que Kim la rechazó, que las relaciones de negocio prosperan cuando las personas se sienten valoradas, comprendidas y personalmente conectadas con sus proveedores de servicios. Cada día trabajo con clientes que agradecen que se les recuerden sus cumpleaños, que se reconozcan las novedades de sus familias y que se atiendan sus desafíos empresariales con una inversión personal genuina en su éxito. Y cada día recuerdo que la mejor venganza contra quienes menosprecian tus contribuciones es simplemente demostrarles que estaban equivocados a través de tu éxito continuo en otro lugar. Kim la pensó que estaba borrando documentación ineficiente cuando destruyó mi trabajo de construcción de relaciones. Lo que realmente borró fue lo único que impedía que su mundo profesional colapsara a su alrededor. A veces la venganza más satisfactoria es simplemente dejar que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones terribles mientras tú construyes algo mejor en otro sitio. Si esta historia resonó contigo o si alguna vez alguien menospreció un trabajo que sabías que era importante, me encantaría leerlo en los comentarios. A veces la mejor terapia contra la traición profesional es compartir historias con personas que entienden lo que se siente cuando tus contribuciones son descartadas por quienes deberían valorarlas. Y si disfrutaste escuchar cómo borrar mis archivos se convirtió en el inicio de la caída profesional de Kim, por favor dale like a este vídeo y suscríbete para más historias de venganzas laborales que se escriben solas cuando simplemente dejas que los gerentes incompetentes enfrenten las consecuencias de su propio mal juicio.